Buenos días, sean todos bienvenidos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Damos la bienvenida a todas las personas que llegan a nuestro canal a escuchar estos mensajes, estas predicaciones. Damos la bienvenida igualmente a todo el equipo de trabajo de esta iglesia, a los ministerios que hacen parte de esta iglesia, a las personas que están siguiendo el llamado del Señor Jesucristo. Bien, el tema para hoy tiene como título la oración pidiendo sabiduría. La oración pidiendo sabiduría. Esta es una entrega más de las ilustraciones de bolsillo, ilustraciones que nos da el Espíritu Santo. Y aunque son muy cortas porque son de bolsillo, aquí se ve la gracia, el poder y la misericordia que el Señor tiene con nosotros al traer este tipo de predicaciones para que nosotros podamos continuar el camino de la fe. Primera de Reyes 3:9 dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Acá está hablando el rey Salomón, le está hablando a Dios, le está hablando al Señor. Le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Este pasaje lo encontramos en Primera de Reyes 3:9. Y recordemos que el título de esta predicación es la oración pidiendo sabiduría. El contexto bajo el cual encontramos este versículo se halla en el esplendor y magnificencia de una aparición divina, de una aparición de Dios. Mientras Salomón dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo que le pidiera lo que él quisiera, que él se lo concedería. Este siervo, Salomón, se humilló delante del Altísimo y le solicitó que le confiriera sabiduría y entendimiento para gobernar al pueblo de Israel, pueblo que en ese momento contaba con una gran multitud de personas. Era un pueblo muy grande. En esta oportunidad vemos la humildad de un gran líder, de un rey de Israel, el rey Salomón, quien quien se abatió y se sometió ante el Señor de los ejércitos por causa de su juventud y de su incapacidad para representar a Israel. Recordemos que el rey Salomón fue hijo de David y que fue el tercer rey. Primero estuvo el rey Saúl, después fue el rey David y después lo sucedió su hijo, el rey Salomón. Después del rey Salomón viene una división del reino que se divide en Israel, en Israel hacia el norte con capital Samaria y en Judá al sur con capital Jerusalén. Bien, el discernimiento espiritual que tuvo Salomón, el reconocimiento de su debilidad como persona humana y el entendimiento relativo a su cargo conllevaron a que tomara la elección más sabia, una decisión que agradó a Dios, una decisión que satisfizo el corazón del Señor, una disposición que convirtió a Salomón en la persona más sabia de todos los que habían vivido y que vivirán
después de él. Vamos a Primera de Reyes 3, 10, 14. Perdón. Primera de Reyes 3, 10, 14. Dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Iglesia, Jehová exalta, enaltece y engrandece a los humildes, pero se opone y se enfrenta a los que son soberbios y orgullosos. Por eso es que todos los días es nuestra obligación. Fíjate que estamos diciendo que es todos los días nuestra obligación espiritual cortar la hierba del orgullo, de la soberbia, cortar con la mala hierba de la altivez y de la arrogancia en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Porque si no lo hacemos, a la semana o a los pocos días, tendremos una mata de hierba que no nos dejará ver, que nos acortará nuestra visión espiritual, nuestra visión de reino. Vamos a Primera de Pedro 5:5. En el Nuevo Testamento es una de las cartas finales, cartas generales. Primera de Pedro 5:5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Jóvenes espirituales estén sujetos a los ancianos espirituales. Jóvenes en el plano físico también deben estar sujetos a las personas de edad, bueno, a los padres, a los abuelos y a las personas que de una u otra forma ejercen autoridad sobre ellos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, Dios es la fuente primordial de toda la sabiduría. Hoy estamos hablando de sabiduría y vamos también a aclarar conceptos de qué es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y el entendimiento. A nivel espiritual, es decir, la sabiduría que Dios da y la sabiduría confrontándola con la sabiduría del mundo. Dios es la fuente primordial de toda la sabiduría, de toda la inteligencia y del conocimiento y el entendimiento humano y no humano. La palabra de Dios contiene profundas enseñanzas que son la fuente de la sabiduría, de ese conocimiento, ya que ella nos enseña a obedecer los mandamientos, a seguir los caminos del Altísimo. Dios se expresa e interactúa con nosotros a través de su palabra. Dios es omnisciente. Esto quiere decir que todo lo sabe, todo lo conoce, y solo en Él están los secretos profundos e íntimos de la sabiduría. Hermanos y hermanas, debemos tener en cuenta que el temor a Dios es el principio de la sabiduría.
En otras palabras, que una persona convertida al Señor Jesucristo es iniciada y debe ser enseñada en el temor de Jehová. Todo hijo de Dios que quiera ser sabio debe empezar a obedecer a Dios, y esa obediencia nos da el conocimiento para dar demostraciones de inteligencia divina. Vamos al libro de Proverbios, es uno de los libros de sabiduría que se encuentra en el Antiguo Testamento después de los Salmos. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este temor a Dios debe estar presente en nosotros, debe desarrollarse y ampliarse en nuestro comportamiento, en nuestra conducta y actitudes, ya que tiene que ver con conceptos de admiración, sumisión y respeto a Dios y a su santa voluntad. Su nombre está lleno de potestad, majestad y dominio. Él es el único a quien corresponde el título de Rey de las Naciones. No hay nadie sobre los sabios de la tierra semejante a Él. Vamos al libro de Jeremías 10, 6, 7. Jeremías es uno de los libros proféticos, de los profetas mayores, después de Isaías. Jeremías 10, 6, 7. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre, en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de la tierra y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Querida iglesia, amados oyentes, nos corresponde a nosotros, como seguidores de Cristo, caer en la cuenta que Dios es un Dios de amor. Pero también es un Dios de justicia, un Dios al que debemos temer y respetar. Debemos tener presente el amor, la misericordia, el favor y la gracia de Dios. Pero también debemos estar atentos a la severidad, el rigor y el castigo del Todopoderoso. Dios es amor, pero también es fuego que destruye, que devasta, que arruina. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, después de las cartas de Pablo, Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es un fuego que destruye. Fíjate lo que dijimos, un fuego que destruye, que devasta, que arruina. Por otro lado, en el ejercicio de nuestra profesión con Cristo, de nuestra profesión de fe, es un asunto de sabiduría. Fíjate, estamos hablando de ¿qué? De sabiduría. La oración pidiendo sabiduría. Pero en el ejercicio de nuestra profesión con Cristo es un asunto de esa sabiduría. No ofrecer nuestra generosidad y delicadeza a alguien que no sabe apreciar los valores que tenemos, los valores espirituales de la fe que profesamos. Muchas veces nosotros, como buenos cristianos, tratamos de brindar conocimientos, ilustraciones y conceptos muy avanzados a personas que de ninguna manera están preparadas o acondicionadas para recibirlos, y que evidentemente ni siquiera están interesadas
en acoger nada que tenga relación con el verdadero Dios, con el verdadero Dios de la Biblia. Mateo 7:6 es el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vemos con claridad que no se deben dar a los perros las cosas santas que pertenecen a Dios, ni debemos echar delante de los cerdos lo que para nosotros representan las verdades gloriosas del Evangelio del Reino. Particularmente este verso de la Escritura, Mateo 7:6, en este verso, los perros y los cerdos son términos que se refieren a aquellos incrédulos que, habiendo ya adquirido cierto conocimiento del gran yo soy, y que habiéndoles compartido las buenas noticias de salvación, desprecian el Evangelio y hacen burla de las cosas que representan lo espiritual. Por lo tanto, estos cristianos carnales deben ser ignorados, no haciéndolos partícipes de los mensajes de la gracia, de la misericordia, ni del favor de Dios. Iglesia, ser sabio espiritualmente o tener la sabiduría espiritual que Dios nos da es estar ilustrado en los conceptos de la palabra de Dios. Es compenetrarnos con su palabra que es vida y que es verdad, y obrar en consecuencia con este conocimiento revelado por el Altísimo. Dios no nos va a dar sabiduría, no nos va a dar de su sabiduría, ni de su conocimiento, ni de su inteligencia, ni de su entendimiento, si no estamos caminando de la mano con Él. Si no llevamos una vida de arrepentimiento por las faltas y pecados que cometemos, si no estamos dando frutos de justicia, si no estamos demostrando en nuestra vida esos frutos, los frutos del Espíritu Santo. En esta iglesia hemos tratado y hemos hecho mucho hincapié en esos 9 frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Será que estos frutos del Espíritu tienen alguna analogía o relación con la sabiduría? Ahora yo les pregunto, en nuestras relaciones cotidianas de familia, de hogar, en nuestras relaciones laborales, profesionales y sociales, ¿estamos dando, por ejemplo, amor? Que es el primer fruto que debemos mostrar, que debemos presentar ante Dios. Otra pregunta, ¿en nuestra vida hay gozo en medio de las dificultades y paz en medio de la tribulación por la que estemos pasando? ¿Somos pacientes, benévolos, misericordiosos y piadosos con nuestros semejantes? Estamos tocando cada uno de esos frutos. Fíjate. Leemos las Escrituras, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, para desarrollar la fe o la suficiente fe y confianza en Dios, y de esta manera encaminarnos por sus sendas de fe, de justicia y de verdad. Tenemos la suficiente humildad y sumisión ante el Todopoderoso para ser de la misma manera humildes y dóciles con otras personas. En cuanto al dominio propio o en la templanza, que es el último y 9º fruto del Espíritu, en cuanto al dominio propio desarrollamos día por día la prudencia de no encerrarnos ni encaminarnos en situaciones que nos lleven al pecado, de tener cuidado con nuestra forma de pensar y de sentir.
Todas estas manifestaciones que nos exige el Espíritu Santo de Dios como sus hijos, es decir, los 9 frutos, son muestras fehacientes, son ejemplos de comportamiento irrefutables de sabiduría en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Uno de los termómetros espirituales que nos puede indicar el calor o el frío, o nuestra tibieza, o nuestro grado de sabiduría, es confrontarnos con estos 9 frutos del Espíritu. Recordemos que son frutos del Espíritu, por lo tanto deben ser recibidos en el Espíritu. No habla de frutos del alma o frutos del cuerpo. Fíjese que no dicen frutos del alma ni frutos del cuerpo, sino frutos del Espíritu, dice la palabra. De nuestra alma es de donde provienen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. De tal manera que los frutos del Espíritu no deben estar alineados de ninguna manera con emociones, ni sentimientos, ni pensamientos. A manera de ejemplo, utilicemos o volvamos a utilizar el amor como fruto del Espíritu. Este amor no puede ser el amor que encontramos en el mundo. Partamos de la base que es un amor que sale o se desprende del Espíritu, ya que es un fruto espiritual. Debemos, en primer lugar, recurrir al Espíritu Santo de Dios, que es el que entrega o nos da los frutos, los 9 frutos espirituales, entre ellos el amor. Dejar que este amor se filtre en nosotros para después manifestarlo en los diferentes tipos de relación que tengamos. Ahora, no podemos andar de acuerdo a lo que pensemos o sintamos. Si estoy triste, en amargura o en depresión, entonces no te voy a amar, te voy a odiar hoy. Pero si estoy alegre, feliz y tengo el dinero suficiente en el bolsillo, entonces sí, claro que hoy sí te voy a amar. No, iglesia. Debemos amar de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios. Debemos obedecer en el Espíritu y amar a pesar de que no lo queramos, de que no lo sintamos, de que no lo comprendamos. Cuando nosotros tengamos la sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que viene de Dios para entenderlo, y dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo para hacerlo, entonces el único Dios, el único grande, el único y sabio Dios nos ayudará. La sabiduría que Dios nos da implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento espiritual, que son los que aportan la sensatez y claridad de buen juicio, virtudes que en su conjunto caracterizan a los hijos de Dios. Santiago 3, 13, 18. Dice Santiago 3, 13, 18, una de las cartas generales en el Nuevo Testamento. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que proviene de Dios nos da inteligencia espiritual.
La Biblia dice que la sabiduría es la madre de la inteligencia. Esta inteligencia espiritual origina en nosotros un conocimiento espiritual a través de la lectura de su palabra y de la búsqueda de Dios. Fíjate una cosa, que nosotros sin inteligencia no podríamos poseer conocimiento. Tenemos que la sabiduría viene de Dios, proviene de Dios. Y esa sabiduría es la que da o nos da la inteligencia para poder obtener un conocimiento. Ahora, recalcamos esto. Sin inteligencia nosotros no podríamos obtener conocimiento. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Una persona que ha estado incapacitada en cuanto a cuestiones de su mente, una persona que no puede, que no tiene la capacidad de pensar, hablemos de personas que tienen daños en su cerebro, bueno, estas personas no tienen inteligencia, es decir, andan en un mundo en un mundo vacío, o sea, no tienen inteligencia, por lo tanto no pueden tener conocimiento. Ahora, esta inteligencia espiritual origina que en nosotros origina en nosotros un conocimiento espiritual. Pero esto cómo se logra? A través de la palabra de Dios inicialmente, de la búsqueda continua y permanente de Dios. Ya dijimos que sin inteligencia no podríamos poseer conocimiento. Y este conocimiento espiritual nos provee de un entendimiento de las cosas de Dios. Yo no puedo entender algo de lo cual yo no tengo conocimiento. ¿Está claro? Ese conocimiento espiritual nos provee de un entendimiento de las cosas de Dios. Es decir, puedes entender las cosas espirituales del reino de Dios y al entender esas cosas espirituales del reino de Dios, puedes ejecutar o no ejecutar acciones. Ah, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Ya estás obrando con entendimiento. Es por eso que nosotros como seres espirituales, en mejora y perfeccionamiento, debemos buscar la sabiduría que proviene de Dios. Fíjate los conceptos que hemos visto. La sabiduría proviene de Dios. Esa sabiduría nos da conocimiento. Esa sabiduría nos da la inteligencia para poder tener conocimiento. Y con ese conocimiento podemos tener el entendimiento de las cosas de Dios. Ok. Ahora vamos a analizar lo que es la sabiduría que viene del mundo. Ya vimos la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que viene del mundo nos concede inteligencia para las cosas del mundo, para las cosas terrenales. Esta inteligencia que nos concede el mundo origina de la misma manera un conocimiento de las cosas terrenales. Entonces recordemos que esta sabiduría también la da Dios. O sea, esta sabiduría proviene de Dios y es lo que origina la inteligencia. Con esta inteligencia se origina en nosotros un conocimiento de las cosas terrenales. Es aquí donde vemos el florecimiento de la cultura, las letras, la ciencia, el arte, la literatura, los deportes y la historia, etcétera, que han revolucionado en su conjunto, positiva o negativamente, a la sociedad. Bien, ahora, este conocimiento del mundo, fíjate que hemos visto que la sabiduría viene de Dios, nos da la inteligencia, esta inteligencia nos da un conocimiento. Y este conocimiento del mundo igualmente nos provee del entendimiento de las cosas del mundo.
Yo no puedo entender algo de medicina si no he estudiado medicina, si no he adquirido los conocimientos en medicina. Yo no puedo entender, yo no puedo entender, por ejemplo, las matemáticas si no he adquirido ese conocimiento en las matemáticas. Este conocimiento del mundo igualmente nos provee del entendimiento de las cosas del mundo. Y aquí es donde ya viene el ámbito de la aplicación. ¿La aplicación de qué? De esos conocimientos adquiridos, de los procedimientos adquiridos y que ya mencionamos. Es decir, la aplicación de las ciencias. Ya se puede aplicar ese tipo de ciencia, ese tipo de arte, ese tipo de lo que aprendí, ese tipo de cosas que aprendí. Bien, entonces vimos la sabiduría que proviene de Dios y vimos la sabiduría que proviene del mundo. La sabiduría que Dios nos confiere se demuestra de la siguiente forma, y esto es tomado de la Biblia, de la palabra de Dios. La sabiduría que Dios nos confiere o que Dios nos da a nosotros, sus hijos, se demuestra tomando decisiones correctas, de acuerdo a las disposiciones de Dios, obrando de manera en que podamos hacer bien a los demás, siendo obedientes, sumisos, mansos y amables con Dios y con nuestros semejantes, no provocando celos, peleas, problemas e injusticias. Fíjate lo que exige la sabiduría que viene de Dios. No haciendo lo malo, lo diabólico, lo infernal, lo inmoral y deshonesto. A esto se refiere diabólico e infernal, a lo que es inmoral, deshonesto, bajo, vil. Y no debemos hacer eso. Esa es la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de lo alto. Buscando la paz, la armonía, la calma en nuestras relaciones y en las de los demás. Fíjate que otra forma de expresar esa sabiduría que viene de Dios es incluso lamentándonos por los que sufren, sintiendo misericordia por ellos y socorriéndolos. No viviendo una vida de amargura, sino de plenitud en el espíritu. Y así como contemplamos estas, hay muchas cosas más. Estas son las generalidades de lo que implica tener la sabiduría de Dios en nuestro caminar. Bien, vamos ahora al libro del Eclesiástico. Eclesiástico 1, capítulo 1, del 1 al 30. Bien, este libro del Eclesiástico obviamente no lo van a encontrar en su Biblia, porque es uno de los supuestos libros apócrifos, es decir, no inspirados por el Espíritu Santo. Este libro hace parte o hacía parte de la Septuaginta, que fue la traducción que del griego salió para todos los idiomas. Inicialmente, el inglés, después el francés, el español, el chino, de la Septuaginta se derivó, salieron todas las otras traducciones. Fue una traducción al griego y de ahí salieron todas las otras traducciones. Esta Septuaginta se componía de 46 libros en el Antiguo Testamento. Y vemos que en nuestra Biblia cristiana encontramos solo 39. Ahora, esa Septuaginta era la que utilizaban en el Antiguo Testamento y fue la que utilizaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Y de eso se hablaba mucho, ellos tenían en cuenta estos libros. Ahora vino el protestantismo con Martín Lutero y Juan Calvino y extrajeron o quitaron de la Biblia
estos 7 libros. No solamente el eclesiástico, sino el libro de Tobías, Judith, el libro de sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de primera y segunda de Macabeos, algunas cartas de Jeremías, otras de Daniel, otras de Abed-Nego, bueno, en fin. Sacaron todos estos libros diciendo que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Pero a decir verdad, nosotros con la pastora nos hemos tomado la tarea de leer estos libros y realmente no encontramos ninguna contradicción con lo que dice la palabra. Y también hemos visto y nos hemos podido dar cuenta que grandes ministerios apostólicos y proféticos, grandes maestros han dicho que a la Biblia le han quitado y han extraído de ellas libros que hacían parte del canon bíblico, es decir, libros inspirados por el Espíritu Santo, que quitaron algunos evangelios, que quitaron algunas otras cartas de Pablo, que quitaron algunos otros libros en el Antiguo Testamento. Fíjate, por ejemplo, ese libro de Enoc, el libro de Enoc, que son 108 capítulos, no está contemplado dentro de la Biblia. Y es un libro que nosotros hemos estudiado y de ahí se desprenden una cantidad de cosas impresionantes acerca de lo que es el mundo. Bien, para no alargar más las cosas, recomendamos que lean estos libros. No estamos diciendo, no, es que estos son inspirados, no son inspirados o son inspirados por el Espíritu Santo. Simplemente lo dejamos ahí, pero recomendamos la lectura de estos libros porque son excelentes y son complementos importantes para continuar por los caminos del Señor. Dice Eclesiástico 1:1-30, la sabiduría es un regalo de Dios. Solo Dios puede darnos sabiduría porque solo Él la tiene. Solo Dios puede contar la arena del mar, las gotas de lluvia y la eternidad del tiempo. Solo Dios puede medir la altura del cielo, la anchura de la tierra y la profundidad del mar. Antes de crear todas las cosas, Dios creó la sabiduría. Las enseñanzas de Dios son la fuente de la sabiduría y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Solo Dios es capaz de comprender todos los secretos de la sabiduría. Nadie más puede dar a conocer todo el conocimiento que ella tiene. Solo Dios es sabio. Solo Él merece el mayor respeto, pues es nuestro gran Rey. Fue Dios quien creó la sabiduría. Con mucho cuidado la midió y llenó con ella todas sus obras. Dios ha dado sabiduría a todos los seres humanos, pero los que lo aman reciben aún más sabiduría. Fíjate que Dios ha dado sabiduría a todos los seres humanos. Es decir, el Señor ha permitido que se desarrollen cantidad de conceptos científicos, tecnológicos y todo. El Señor mismo ha promovido eso. Dice, Dios ha dado la sabiduría a todos los seres humanos, pero los que lo aman reciben aún más sabiduría. ¿Qué significa ser sabio? Los que obedecen a Dios serán también respetados, vivirán una larga vida llena de alegría y satisfacción. Los que obedecen a Dios tendrán una muerte tranquila y serán alabados por todos. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. La sabiduría acompaña a los que son fieles a Dios desde el momento en que nacen. Desde el principio ha estado con todos los seres humanos y nunca dejará abandonados a los que nazcan después. La verdadera sabiduría consiste en obedecer a Dios. Los que la buscan fielmente la reciben en abundancia. Ella misma les da muchas riquezas y llena sus graneros con trigo. Todos los que obedecen a Dios reciben de la sabiduría una corona de paz y bienestar. Dios vio y midió la sabiduría y la dejó caer sobre nosotros, como lluvia sobre la tierra. Fue así como recompensó a todos los que querían ser sabios.
La sabiduría se parece a un árbol, sus raíces son la obediencia a Dios y sus ramas son largos años de vida. La obediencia a Dios aleja el pecado y evita el enojo. El que es sabio es paciente. No es posible disculpar a quien se enoja sin razón. El mucho enojo lleva al desastre. El que es sabio es paciente, sabe controlar su enojo y habla cuando conviene hacerlo. La gente alaba su inteligencia y su premio es la alegría. El que es sabio es obediente. Los que realmente son sabios piensan antes de hablar, pero a la gente pecadora no le gusta obedecer a Dios. Si ustedes quieren ser sabios, deben obedecer a Dios, y Él les dará mucha sabiduría. El que es sabio y educado lo demuestra obedeciendo a Dios. Lo que más le agrada a Dios es la gente fiel y humilde. Ser sabio es ser sincero. Adoren a Dios de todo corazón. No sean hipócritas ni mentirosos. Tengan cuidado con lo que dicen. No digan una cosa y hagan otra. No se crean más que los otros, porque pueden fracasar y quedar en vergüenza. Dios sacará a la luz lo que son y los humillará delante de todos. Ahí llega el versículo 30 de este primer capítulo de Eclesiástico. En total son 41 capítulos. Estos libros apócrifos, entre comillas, no se encuentran en una Biblia protestante, es decir, en las Biblias que nosotros utilizamos. Estos libros se encuentran, yo extraje estos textos de una traducción lenguaje actual interconfesional. Ahí pueden encontrar estos libros. O en una de las Biblias, Dios habla hoy. Bueno, que era una Biblia católica, traducción de la Vulgata y todas esas cosas, pero la Biblia católica sí tiene esos 7 libros. Pero nosotros, desafortunadamente, como les dije, Martín Lutero, el padre del protestantismo, sacó estos libros, los extrajo de la Biblia. No obstante, este señor también le hizo mucho daño al cristianismo, a pesar de que protestó contra algunas de las, reformó lo que era la fe, pero también trajo y consigo una cantidad e hizo mucho daño a lo que es el cristianismo, empezando porque él hablaba de que Santiago era un evangelio de paja, porque él decía y estaba seguro y se basaba más que todo en las doctrinas de Pablo, de que nosotros somos salvos solamente por la fe y no por las obras. Pero Pablo dijo que éramos salvos por la fe, pero en otros apartes nos damos cuenta de que él decía también que se necesitaba demostrar esa fe por las obras. Bien, querida iglesia, eso era todo por hoy. Nos vemos en una siguiente, nos hablamos o nos escuchamos o nos dirigiremos a ustedes en una próxima oportunidad. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.